por cierto, Clara, mañana ya no vas a venir. Margaret lo soltó tan tranquila que por un segundo pensé que había escuchado mal. Era viernes por la mañana, un día antes de la boda de Emily, mi cuñada, y los cuatro estábamos parados en mi cocina. Yo traía la mochila de la laptop en el hombro, mi café ya se había enfriado hacía como 20 minutos, y Daniel andaba buscando las llaves del coche en uno de los cajones. Volteé a ver a Margaret. ¿Venir a dónde? ¿A la boda? Daniel dejó de buscar. Emily se quedó viendo a su mamá. Mamá. Margaret puso su taza sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Pues alguien tenía que decirlo. Esa era la frase favorita de Margaret. Podía soltar algo bien cruel y luego hacérsela que la sinceridad simplemente se le había metido a la boca sin avisar. Dejé mi mochila en el piso. ¿Se puede saber por qué no voy a ir a la boda de Emily? Margaret se acomodó el puño de la blusa. Va a haber gente ahí con la que trabaja Daniel, amigos de la familia, personas que no vemos desde hace años. Emily se merece un día en el que no tengamos que andar dando explicaciones. ¿Explicaciones de qué, Clara?, dijo Daniel, bajito. Lo miré. No. La verdad sí quiero escuchar esto. Margaret suspiró. Sabes perfectamente de qué hablo. No, no sé. Ahora sí se veía molesta, lo cual casi me daba risa. Al parecer, obligarla a decir la parte fea en voz alta era de mal gusto. Emily lo intentó otra vez. Mamá, ya nos vamos, por favor. Margaret ni la peló. Nunca has encajado del todo en esta familia, Clara. Todos hemos hecho el esfuerzo de no hacer drama por eso. Casi que admiré la frase. Margaret te podía insultar y de paso cobrarte la molestia. ¿De qué parte de mí estamos hablando? ¿De mi origen? ¿De tu trabajo? De todo. ¿Mi trabajo? Y ahí estaba. Margaret me regaló esa sonrisita delgadita que le había visto en las cenas de Acción de Gracias y en las Navidades durante 8 años. Conoce tu lugar, mesera. No vengas a la boda. Nadie dijo nada. Yo no sentía vergüenza de haber sido mesera. Había trabajado tanto tiempo en eso que todavía podía cargar 3 platos en un solo brazo sin ni pensarlo. Ese trabajo me había pagado la renta cuando tenía 24 años. Me había ayudado cuando mi mamá me necesitaba. Me había enseñado más sobre la gente que cualquier curso de administración. Lo que me dolía era que Margaret esperaba que yo me avergonzara de eso. Pero no la volteé a ver a ella. Miré a mi esposo. ¿Tú estás de acuerdo con ella? Daniel se sobó la frente. Claro que no. Entonces díselo. Daniel, por favor, díselo. Él volteó a ver a su mamá, luego a Emily. Ya tenemos suficiente encima hoy. ¿No podemos dejarlo así por ahora? Ahí estaba. No, mamá. Discúlpate con mi esposa. No, Clara viene conmigo. Solo la misma petición de siempre, que yo me hiciera más fácil de tratar porque Margaret nunca lo iba a hacer. Solté una risita. Margaret frunció el ceño. ¿Qué te causa gracia? La volteé a ver. ¿Estás segura de lo de mañana? ¿Segura que no quieres que vaya? Margaret no dudó ni un segundo. Segurísima. Asentí. Está bien. Daniel me conocía lo suficiente como para preocuparse. Clara. Ya dije que está bien. Levanté mi café, lo tiré en el fregadero y subí las escaleras. Yo llevaba años trabajando para Larkspur Hospitality Group. Margaret sabía eso, aunque casi siempre le decía el asunto ese de los restaurantes de Clara. Sabía que había empezado de mesera. Sabía que después había subido a un puesto gerencial. En algún punto del camino, dejó de escuchar. Larkspur manejaba 5 restaurantes y 2 salones de eventos en el área de Cincinnati, incluyendo Ashford Hall, justo donde se iba a casar Emily. Yo era dueña de una parte de Larkspur. Y lo más importante esa mañana, era una de las socias administradoras. Abrí mi laptop. La cuenta de la boda de Emily ya estaba en la pantalla porque se suponía que iba a pasar casi todo el viernes en Ashford Hall arreglando los últimos detalles.
Me quedé viéndola más tiempo del que me gustaría admitir. Había una versión bien mezquina de mí que quería cancelar cada favor que había conseguido y dejar que Margaret se las arreglara sola. No lo hice. Esta era la boda de Emily, no la de Margaret. El contrato se quedó tal cual estaba. Lo que sí quité fui yo. Le escribí un correo a Rosa Martínez, mi socia, con copia a nuestro director de finanzas y a la gerente de eventos de Ashford Hall. Con efecto inmediato, me estaba retirando de la cuenta de la boda Bennett por un conflicto personal con la familia del cliente. Después retiré mi garantía personal sobre el saldo pendiente, $18,400. Quité el personal de cortesía que había autorizado y varias mejoras que eran cosa mía, no algo del contrato, y le transferí toda la cuenta a Rosa. Tenía el dedo parado sobre el trackpad. Por unos 30 segundos casi cierro la laptop, porque Daniel iba a subir. Me iba a decir que su mamá andaba estresada. Que Emily se estaba casando. Que no era el momento. Y de alguna forma, para la hora de la comida, yo iba a terminar disculpándome por incomodar a todo el mundo. Sonó mi teléfono. Rosa, ese correo significa lo que tú crees que significa. Sí. ¿Qué pasó? Después te cuento. Un silencio. ¿Segura que quieres que te quite por completo de la cuenta? Me reí una vez. Eres la segunda persona que me pregunta eso esta mañana. Hablo en serio, Clara. Yo también. Si te la transfiero, ya sabes que no la voy a regresar solo porque alguien te llame llorando. Justo por eso había elegido a Rosa. Quita mi nombre de todo esto. Está bien. Cerré la laptop. Después empaqué ropa para varios días. Cuando bajé, la casa estaba vacía. Al parecer Daniel se había ido con Margaret y Emily. Puse mi invitación de la boda sobre la barra de la cocina. Después de un momento, saqué la llave de la casa de mi llavero y la dejé junto a la invitación. No me estaba divorciando. Ni siquiera sabía bien qué estaba haciendo. Solo sabía que esa noche no podía dormir en esa casa fingiendo que todo estaba normal. Aguanté como 10 minutos antes de que Daniel llamara. Dejé que timbrara. Después otra vez. Para la sexta llamada, ya estaba parada en un semáforo en rojo sobre Dixie Highway viendo su nombre parpadear en la pantalla del coche. Contesté. ¿Qué hiciste, Clara? Esa fue su primera frase. No un perdón. No un mi mamá no tenía derecho. ¿Qué hiciste? Hacer. Fui a dar una vuelta. Ya sabes de qué hablo. Ashford Hall le acaba de hablar a mi mamá. Dicen que hay $18,000 que se vencen a mediodía. Así es. Regrésalo todo. No. Clara, ándale. Restaura lo que hayas cambiado y arreglamos lo de mi mamá después de la boda. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Me salí de la cuenta. Hubo silencio. Entonces háblale a quien la tenga ahora. Rosa. Bueno, pues háblale a Rosa. No. Su voz se apagó un poco. Clara, por favor. El semáforo cambió a verde. Avancé. Tú querías que hoy no armara un show. Acuérdate. Esto no tiene nada de gracioso. Lo sé. Colgué. Después Daniel me contó que él y Margaret manejaron directo de regreso a la casa. Para cuando llegaron, yo ya iba cruzando el río hacia Kentucky. Lo único que encontraron en la cocina fue mi invitación y la llave junto a ella. Pensaron que ya era demasiado tarde para evitar que yo arruinara una boda. Estaban viendo todo al revés. La boda seguía en pie. Lo que ya no existía era yo, parada calladita detrás de todo, haciendo que todo le saliera fácil. Y por primera vez en 8 años, iban a descubrir cuánto trabajo había sido eso. Terminé en un hotel de estadía prolongada en Florence, Kentucky, como a 15 minutos de Ashford Hall. No era nada elegante. La alfombra del pasillo tenía un estampado diseñado especialmente para esconder cualquier mancha, y la cocineta venía con 2 tenedores, una cuchara y un sartén del tamaño de un posavasos. Lo cual estaba bien. Yo no estaba ahí para celebrar. En cuanto entré,
Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo la llave del cuarto en mi mano. Fue justo ahí cuando se me bajó la adrenalina. Salir de la casa se había sentido como algo decidido, firme. Pero estar sola en un cuarto de hotel a los 47 años, con 3 blusas colgadas en el closet y mi matrimonio convertido de repente en un signo de interrogación, se sentía muchísimo menos impresionante. No dejaba de pensar en la llave de mi casa sobre la barra de la cocina. ¿Había sido necesario dejarla ahí? Probablemente no. ¿Se había sentido necesario en ese momento? Totalmente. Sonó mi teléfono. Rosa. Contesté. ¿Estás en un lugar seguro?, me preguntó. Estoy en Florence. Sí, en un hotel. Qué bueno. Porque si me dices que estás sentada en tu coche en una gasolinera de carretera, voy por ti. Tengo cama y todo. Mírate nada más. Me reí sin querer. Rosa me conocía desde que yo tenía 26 años, cuando las dos trabajábamos el turno de la cena en una Stackhouse a un lado de la Enero de 75. Ella podía cargar 5 platos al mismo tiempo y acordarse de 12 órdenes de bebida sin apuntar nada. Yo podía convencer a un cliente enojado de que terminara disculpándose por haberme molestado a mí. Entre las dos, sentíamos que ya lo sabíamos todo. Claro que no era cierto. Teníamos 26 años. A los 26, uno cree que los pies adoloridos son una tragedia y que cumplir 40 es casi una enfermedad. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté todo. Cuando llegué a las palabras exactas de Margaret, Rosa se quedó callada. Luego dijo, bueno, qué interesante. ¿Eso es todo lo que me vas a decir? Estoy escogiendo palabras apropiadas para esta hora del día. Sonreí. Te dijo mesera como si fuera un diagnóstico médico. Eres mesera. Era. No. Todavía te metes cada vez que falta gente. Eso es diferente. No lo es. Yo sabía a qué se refería. No había nada de malo en la palabra mesera en sí. Margaret solo la había cargado con todo el desprecio que le cupo en 2 sílabas. Rosa había estado presente en casi toda mi carrera. Mesera, capitana de banquetes, subgerente, gerente general. Cuando el fundador de Larkspur nos ofreció a las dos la oportunidad de comprar una pequeña parte de la empresa, Rosa refinanció su casa. Yo vacié casi por completo una cuenta de inversión que me había tomado años construir. Ninguna de las dos se hizo rica de la noche a la mañana. Más bien, nos volvimos dueñas de dolores de cabeza extra. Pero con los años, nuestra parte fue creciendo. La empresa también. Cuando uno de los socios originales se retiró hace 3 años, Rosa y yo pasamos a ser socias administradoras. Margaret sabía que yo trabajaba en Larkspur. Sabía que había invertido ahí. Pero como la empresa no se llamaba Clara Bennett Enterprises y yo no usaba corona en las juntas trimestrales, nunca pareció interesarle los detalles. Cada vez que yo mencionaba la apertura de un restaurante nuevo, ella decía, ah, tu cosa esa de los restaurantes. Con el tiempo dejé de explicarle. Daniel era diferente. O al menos siempre me había dicho a mí misma que lo era. Él sabía que yo era dueña de una parte de Larkspur. Sabía que me había vuelto socia. Pero sentada en ese cuarto de hotel, caí en cuenta de que no podía recordar la última vez que me había preguntado qué porcentaje tenía, qué propiedades supervisaba, o siquiera cuál era mi puesto exacto. Margaret no escuchaba porque miraba mi trabajo por encima del hombro. Daniel no escuchaba porque daba por hecho que todo estaba bien. Una era más cruel. La otra, no estaba segura de que doliera menos. Como a las 11, Daniel volvió a llamar. No contesté. A las 11:17, Rosa me mandó un mensaje. Tu esposo está en Ashford Hall. La llamé de inmediato. ¿Qué está haciendo? Está tratando de arreglar las cosas. Claro que sí. Le pidió a Paul que restaurara los arreglos originales. Paul Reynolds era el gerente de eventos de Ashford Hall. Tenía la paciencia de una maestra de kinder y la postura de un militar. ¿Qué dijo Paul? Rosa se rió. Esto te va a gustar. La verdad no me gustó, pero escuché.
Al parecer Daniel había llegado con Margaret y se había ido directo a la oficina de Paul. Según Rosa, Daniel empezó con calma. Obviamente hubo un malentendido. Paul le dijo que no lo hubo. Daniel preguntó si el lugar podía simplemente respetar los arreglos que ya se habían platicado. Los arreglos que están en el contrato se están respetando, dijo Paul. ¿Y el personal extra y las mejoras? Eso era cortesía, no contrato. Al parecer Daniel intentó la típica jugada de contactos. Mi familia tiene una relación con este lugar. Paul hizo una pausa. Con todo respeto, señor Bennett, la relación de su familia con este lugar se llama clara. Eso calló a Daniel un momento. Después preguntó quién tenía autoridad para regresar las concesiones. Paul le dijo que tenía que aprobarlo una socia administradora. Daniel dijo, pues déjeme hablar con alguna. Paul lo miró. Su esposa es una de ellas. Hay momentos en la vida en los que uno desearía muchísimo haber estado en un cuarto que en realidad se alegra de haberse perdido. Ese fue uno de esos momentos. Al parecer Margaret pensó que Paul había entendido mal. Clara trabaja para el grupo de restaurantes. Sí, señora. Pero ella no es dueña de Ashford Hall. Larkspur opera Ashford Hall. La señora Bennett es una de las socias administradoras de Larkspur. Y la respuesta de Margaret, al parecer, fue, ¿desde cuándo, Paul, Dios lo bendiga? Y él contestó, eso no sabría decirle. Me recargué contra la cabecera de la cama. Esperaba sentir satisfacción. Pero lo que sentí en realidad fue cansancio. Rosa debió notarlo. ¿Estás bien? Sí. No, no lo estás. No dejo de pensar en Daniel. ¿Qué con él? Él no sabía. Rosa se quedó callada. Sabía lo suficiente. Eso capaz es peor. Un poco después de las 2 de la tarde, me llamó Emily. Contesté porque, a pesar de todo, era su boda. Clara, hola. ¿Podemos hablar? Claro. Dudó un momento. Sé que mi mamá estuvo horrible esta mañana. Esperé. Pero, ¿no podías haber esperado hasta después de la boda? Ahí estaba. No era exactamente una disculpa. Emily, tu mamá me dijo que no fuera a tu boda. Lo sé. Estabas parada junto a ella. Lo sé. Y ahora me estás preguntando por qué dejé de hacerle favores a la boda a la que me dijeron que no fuera. No es eso lo que quise decir. Se le parece bastante. Se quedó callada tanto rato que alcancé a escuchar una puerta de coche cerrarse de fondo, de su lado. Al final dijo, debí haber dicho algo. Sí. Sin suavizarlo. Sin rescatarla de la incomodidad. Sí, debiste. Lo siento. Le creí que lo decía en serio. Solo que todavía no estaba lista para hacerla sentir mejor por eso. Daniel llegó a mi hotel como a las 2 de la tarde. Abrí la puerta pero no lo dejé pasar más allá de la mesita junto a la cocineta. Se veía agotado. Mi mamá estuvo mal, ¿ok? No tenía derecho a decir eso. Ok. Frunció el ceño. ¿Me puedes decir algo aparte de ok? ¿Qué quieres que te diga? Me estoy disculpando por tu mamá. Sacó una silla. Clara, ya sabes cómo se pone ella con las apariencias. Lo miré. ¿Por qué entender a tu mamá siempre significa que yo tengo que aguantarla? No contestó. En vez de eso, después de un rato, dijo, ¿puedes reactivar la garantía? Casi me río. No. La boda de Emily es mañana. Ya lo sé. Si no se paga ese saldo, tú lo puedes pagar. Se me quedó viendo. Daniel tenía el dinero. Manejábamos cuentas de inversión separadas además de las finanzas de la casa que compartíamos. $18,400 nos iba a doler, pero no nos iba a poner en riesgo. Mi mamá dijo que ella iba a cubrir lo que faltaba de la boda. Entonces pídeselo a tu mamá. No puede mover tanto dinero hoy sin vender algo. Me crucé de brazos. ¿Y Clara? No, de verdad. Y volteó la mirada. Ahí estaba otra vez.
Margaret había creado el problema, y de alguna manera terminábamos hablando de qué era lo que yo debía sacrificar para que desapareciera. Tú lo puedes pagar, le dije. No es ese el punto. Hoy sí lo es. Se levantó. ¿Qué exactamente me estás pidiendo que haga? Nada. Eso obviamente no es cierto. Lo pensé un momento. Luego dije, está bien. Decide de quién es la incomodidad que estás dispuesto a pagar. Se me quedó viendo unos segundos y después se fue. A las 3:06 de la tarde llegó a mi correo una copia automática del recibo de la cuenta de Ashford Hall, porque yo seguía en la lista de notificaciones de la empresa. Pago recibido, $18,400. Daniel lo había pagado. Emily se iba a casar. Sentí alivio, de verdad. Pero sentada ahí, viendo ese recibo, me di cuenta de algo que me molestó más de lo que hubiera querido. Daniel había resuelto el problema en una sola tarde. Durante 8 años, cada vez que su mamá me creaba un problema a mí, él me pedía que yo me lo aguantara. Al parecer la diferencia no era que él no pudiera lidiar con la incomodidad de Margaret. Simplemente, hasta ahora, nunca le había tocado hacerlo. El sábado por la mañana desperté a las 6:12 sin alarma. Por unos 5 segundos no supe ni dónde estaba. Después vi la cafetera chiquita de hotel sobre la barra y me acordé de que mi cuñada se casaba en 7 horas. Mi esposo probablemente ya andaba lidiando con llamadas de su mamá. Y a mí me habían dicho, específicamente, que no fuera. Así que hice un café espantoso y me lo tomé de todos modos. Tenía 3 mensajes de Daniel en el teléfono. Ninguno urgente. Uno solo decía, la boda va a seguir adelante. Espero que estés bien. No contesté. No porque quisiera castigarlo. Es que ya no sabía cómo tener una conversación normal con mi esposo cuando ni siquiera estaba segura de qué significaba normal en ese momento. Como a las 9, llamó Rosa. ¿Vas a hacer algo hoy? Porque yo pensaba quedarme viendo esta pared hasta la hora de checar salida. Tentador, pero Mason no llegó a trabajar en Riverbend. Riverbend era uno de nuestros restaurantes del lado de Kentucky. Otra vez, dijo que era gripe estomacal. Eso mismo había dicho el mes pasado. El mes pasado había sido lo de su abuela. Su abuela tuvo gripe estomacal. Rosa se rió. ¿Vienes o no? Volteé a ver el vestido que colgaba de la puerta del closet. Era azul marino, hasta la rodilla, nada llamativo. Lo había comprado justo para la boda de Emily. Sí, dije, ahí voy. Para las 11:30, Riverbend estaba a reventar. Había un torneo de fútbol infantil cerca, y al parecer todos los papás del norte de Kentucky decidieron al mismo tiempo que se les antojaba una hamburguesa con queso. Pasé 20 minutos ayudando en el podio de entrada antes de notar que una de las meseras andaba batallando con 8 mesas ella sola. Encontré un mandil. Rosa me cachó amarrándomelo a la cintura. Cuidado, no vaya a ser que alguien te confunda con mesera. La volteé a ver. Aguantó como 2 segundos antes de soltar la carcajada. Yo también me reí. Pues tendrían razón, le dije. Y ya, asunto resuelto. Agarré 3 mesas. Había algo maravillosamente sencillo en preguntarle a un señor si quería papas fritas o ensalada de col, y que simplemente escogiera las papas. Nadie tenía que hablar de clases sociales. Nadie tenía que explicar quién era Margaret. La mesa 23 necesitaba más té helado. Eso sí lo podía resolver. Mientras tanto, en Ashford Hall, las cosas se estaban complicando bastante más. La mayor parte de lo que pasó me lo contaron después Rosa, Daniel y, al final, Emily. El primer problema apareció como a las 4:30, cuando empezaron a llegar los invitados a la ceremonia. Paul encontró que el plano de mesas tenía 112 personas anotadas. El número real de invitados que iba entrando por la puerta andaba más cerca de 126. Margaret había invitado a 14 personas más después del conteo final. Y no le había avisado a Ashford Hall. ¿Para qué? Clara se iba a encargar. Solo que Clara ya no se estaba encargando de nada. Paul encontró a Margaret cerca de la entrada. Señora Bennett, tenemos un problema con el número de invitados.
Al parecer Margaret lo miró como si le hubiera dicho que se había perdido el estado de Ohio. ¿Qué problema? Nos sobran 14 personas del número que está en el contrato. Son familia. Entiendo. Pero en otra mesa. No tenemos 14 platillos extra preparados. Fue ahí cuando Margaret soltó la frase que me confirmó que seguía sin aprender nada. Háblenle a Clara. Paul no le habló. La señora Bennett ya no tiene nada que ver con esta cuenta. Margaret insistió en que tenía que haber comida extra. Claro que había comida extra. Cualquier cocina que sabe lo que hace deja un pequeño margen. Pero 14 cenas completas, más manteles, vajilla y servicio, no era un margen pequeño. Metieron a Daniel en el problema. En vez de llamarme a mí, le preguntó a Paul qué se podía hacer. Eso sí se lo reconozco. No fue mucho, pero fue algo. Reacomodaron 2 mesas, trajeron sillas de otro salón de eventos, y cambiaron 4 de los platillos que se habían agregado tarde porque no alcanzaban las porciones de res. También hubo un cargo extra por personal de emergencia. Ese también lo pagó Daniel. La ceremonia empezó 9 minutos tarde. Nadie se murió. Nadie se quedó parado en el estacionamiento comiendo galletas saladas. Emily se casó con un hombre decente llamado Ryan, frente a todos los que quería. Bueno, casi todos. En Riverbend, yo andaba cargando 2 platos de sándwiches de pollo cuando me vibró el teléfono en el mandil. Lo ignoré. 20 minutos después lo revisé. Emily me había mandado una foto. Ella y Ryan estaban juntos justo después de la ceremonia. Se veía hermosa. Me quedé viendo la foto más tiempo del que debía. Estaba feliz por ella. También estaba enojada con ella. Al parecer las dos cosas pueden convivir en el mismo cuarto sin matarse entre sí. Le escribí, te ves hermosa. Felicidades a los dos. Me contestó con un corazoncito. Con eso bastó. Como a las 6:30 empezó la cena de la recepción. Después Daniel me contó que el momento en que las cosas cambiaron para él no fue lo de los invitados extra, ni lo del dinero. Fue la tía Susan. Susan era prima mayor de Margaret, tenía 76 años, era viuda, y era incapaz de dejar una pregunta sin respuesta por más de 12 segundos. Estaba sentada junto a Daniel cuando volteó a ver alrededor y preguntó, ¿y Clara, dónde anda? Margaret contestó antes de que Daniel pudiera abrir la boca. Tuvo un asunto de trabajo. Daniel volteó a ver a su mamá. No. Margaret siguió sonriendo. Daniel. Él dijo, mi mamá le dijo a Clara que no viniera. Susan bajó el tenedor. Margaret bajó la voz. Ni el momento ni el lugar. Daniel miró alrededor de la mesa. Tú hiciste que ayer fuera el momento y el lugar. Daniel. Le dijiste a mi esposa que ella no pertenecía aquí. Eso fue todo lo que dijo. Nada de discurso solemne. Nada de anuncio para todo el salón. Pero 6 personas en esa mesa lo escucharon, y Margaret ya no podía reescribir la historia a su antojo. Para entonces, Emily también se había enterado de lo que Daniel había pagado y por qué. Ella pensaba que el paquete del salón simplemente incluía todo eso de lo que Margaret había estado presumiendo durante meses. No era así. Parte de eso venía de mí. El personal extra, las horas adicionales, varias concesiones del paquete. En total, los arreglos que yo había conseguido les habrían ahorrado como $27,000 comparado con contratar esos mismos servicios de forma normal. No es que yo les hubiera dado $27,000 en efectivo. Esa diferencia importaba. Eran $27,000 que no tuvieron que gastar porque yo pasé meses pidiendo favores, aprobando concesiones, y haciéndome responsable en persona cada vez que alguien tenía que hacerlo. Al parecer, Margaret había descrito todo esto simplemente como que Daniel conocía a la gente correcta. Técnicamente, sí, Daniel conocía a alguien. Estaba casado con ella. Sonó mi teléfono como a las 7. Margaret. Casi no contesto. Ganó la curiosidad. Bueno. Clara. Su voz sonaba controlada. Hay gente preguntando por qué no estás aquí. Esperé.
Creo que sería mejor que dejaras bien claro que tú decidiste no venir. La verdad, me alejé el teléfono de la oreja y lo miré. ¿Quieres que mienta? Quiero que dejes de convertir la boda de Emily en un espectáculo familiar. Estoy trabajando. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Miré alrededor. Un ayudante de meseros apilaba vasos. Rosa discutía con la impresora de la estación de servicio. Una niña de la mesa 16 tenía catsup en la frente, sin saber ni cómo. Margaret, ni siquiera estoy en ese salón. Se quedó callada. Después colgó. Sonreí como por 3 segundos. Después de eso ya no me pareció gracioso. Porque en realidad esto no se trataba de ganar. Emily se había casado sin que yo estuviera ahí. Daniel había estado parado junto a su familia sin su esposa. Y yo andaba sirviendo hamburguesas en un mandil porque de alguna manera eso era menos agotador que estar rodeada de gente a la que llevaba 8 años tratando de complacer. Como a las 10 de la noche, llamó Emily. Esta vez su voz sonaba más bajita. ¿Puedo decir algo sin que me interrumpas? Puedo intentarlo. Perdón por no haber dicho nada. Siguió hablando. Cuando mi mamá dijo eso ayer, debí haberla parado. Sí. No lo hice porque ella estaba ayudando a pagar todo. Y sabía que si me metía con ella un día antes de la boda, capaz se echaba para atrás con el dinero. Eso era terriblemente creíble. Tuve miedo, dijo. Lo entiendo. Eso no lo hace estar bien. No, ya sé. Hubo una pausa. Luego Emily dijo, fuiste la única persona en esa cocina ayer que no me pidió que escogiera un bando. Esa frase se me quedó grabada. Ve a disfrutar a tu esposo, le dije. Luego hablamos. El domingo por la mañana manejé de regreso a Cincinnati por más ropa. El coche de Daniel estaba en la entrada. Lo encontré sentado en la mesa de la cocina. Mi invitación ya no estaba. La llave sí seguía ahí, la había puesto cerca de mi lugar de siempre. Se veía como si casi no hubiera dormido. ¿Te fuiste temprano?, le dije. Sí. ¿Cómo estuvo el resto de la recepción? Bien. Me fui hacia las escaleras. Clara. Me detuve. Mi mamá dijo algo anoche después de colgar contigo. Volteé. Daniel se quedó viendo sus manos. Y ahí me di cuenta de que no era la primera vez que le escuchaba decir algo parecido. No me moví. ¿A qué te refieres? Respiró hondo. Por primera vez, no lo ayudé a encontrar las palabras. Daniel se quedó tan callado que al final yo misma jalé la silla de enfrente y me senté. Solo dilo. Se pasó las 2 manos por la cara. Antes de casarnos, mi mamá quería que yo hiciera un acuerdo prenupcial. Me le quedé viendo. ¿De eso se trata todo esto? No, nada más, escúchame. Me recargué en la silla. Daniel y yo ya éramos adultos con bienes propios cuando nos casamos. Yo tenía 39 años. Él, 41. Un prenupcial en sí no me hubiera ofendido. Hasta capaz habría aceptado firmar uno. ¿Cuál era su preocupación? Me dio una mirada que ya contestaba antes de que hablara. Yo. ¿Pensaba que te ibas a casar conmigo por dinero? ¿Tu dinero? Sí. Casi me río. Cuando Daniel y yo nos conocimos, yo ya tenía mi departamento pagado por completo y una cuenta de retiro que le habría sorprendido bastante a su mamá. ¿Qué le dijiste? Le dije que no. Eso me ablandó como medio segundo. Después me acordé de cómo había empezado esta conversación. ¿Qué más? Volteó hacia la ventana. Hacía comentarios. Ya sé que hacía comentarios. No solo cuando tú estabas presente. Eso me cayó distinto. ¿Qué tipo de comentarios? ¿De tu familia, de tu educación, de los restaurantes? De mi educación. Pensaba que era raro que yo me hubiera casado con alguien sin título universitario de 4 años. Yo tenía un técnico superior en administración de hospitalidad y suficientes certificados de educación continua como para empapelar un baño, pero al parecer Margaret había estado esperando a que le hablaran de Harvard. ¿Y tú le escuchaste decir eso?
Sí. ¿Cuántas veces? No sé. Daniel. Con los años, bastantes. Me paré y caminé hacia el fregadero. No estaba furiosa como el viernes. Esto era peor. El viernes había sido un momento feo. Esto tenía historia. ¿Y tú qué decías? Le decía que parara. Cada vez. Dudó. Ahí tuve mi respuesta. A veces cambiaba el tema. Lo miré. ¿Y a veces? A veces nada más lo dejaba pasar. ¿Alguna vez te reíste? Se le tensó la cara. Clara. ¿Sí o no? Un par de veces, tal vez. No porque estuviera de acuerdo con ella. Entonces, ¿por qué? Porque se sentía incómodo. Asentí despacio. Claro. Eso suena peor de lo que fue en realidad. No, yo creo que suena exactamente a lo que fue. Se levantó. Nunca me dio vergüenza de ti. Yo no dije eso. Siempre he estado orgulloso de ti. Daniel, hasta el viernes, ni siquiera sabías cuál era mi puesto. Sí sabía. ¿Cuál es mi título? Abrió la boca. No le salió nada. Eso nos dolió a los dos. Levanté la llave de la mesa y la fui volteando entre los dedos. Durante años tu mamá dice algo cruel, ¿y qué me decías tú? No sé. Así es mi mamá. Oh, no dejes que te afecte. O mi favorita, ¿podemos tener una sola Navidad tranquila? Se sentó de nuevo. Pensé que estaba manteniendo la paz. ¿Para quién? No contestó. Me senté frente a él. Le seguías pidiendo a la persona razonable que fuera razonable, para no tener que lidiar con la que no lo era. Daniel bajó la mirada. Ese fue el primer momento desde el viernes en que vi algo en el que no fuera puro estarse defendiendo. Sabía que yo tenía razón, y odié que saberlo no me hiciera sentir mejor. Te amo, dijo. Ya sé. Eso pareció sorprenderlo. Yo también te amo. ¿Entonces qué estamos haciendo? No sé. Y esa era la verdad. No estaba descubriendo de repente que mi esposo era un monstruo. Habría sido más fácil si lo fuera. Daniel había sido bueno conmigo de 100 maneras normales, cotidianas. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Se acordaba del aniversario de la muerte de mi papá incluso cuando yo no lo mencionaba. Cuando mi mamá necesitó cirugía de cataratas, él se tomó 2 días libres porque yo no podía dejar la apertura de un restaurante. Me quería. Y también había pasado 8 años dejando que su mamá me fuera desgastando poquito a poquito, porque confrontarla era más difícil. Las dos cosas eran ciertas. Y a los 47 años, ya tenía edad suficiente para saber que la mayoría de los matrimonios no se rompen por una sola traición grande y limpia. A veces simplemente se van desgastando en lugares que nadie se molesta en reparar. Necesito espacio, le dije. ¿Cuánto? No sé. Sonó el timbre antes de que Daniel pudiera contestar. Volteó hacia el pasillo. Yo ya sabía quién era antes de que abriera la puerta. Margaret entró cargando su bolsa como si llegara a una junta de consejo. Se detuvo cuando me vio. Ah, qué bueno, estás aquí. Casi admiré la confianza. Daniel no. Mamá, este no es buen momento. Solo va a tomar un minuto. Me miró. Lo que pasó este fin de semana no era necesario. La verdad esperé pensando que iba a decir algo más. No hubo más. ¿Ese es tu inicio?, le pregunté. ¿Avergonzaste a Emily? No, Emily se casó. Tú convertiste un desacuerdo personal en un asunto de negocios. Le dijiste a la persona que manejaba la mitad de los arreglos de la boda que no fuera. Yo no sabía que tú andabas manejando nada. Y ahí estaba. No lo sabías porque nunca preguntaste. A Margaret se le tensó la mandíbula. ¿De verdad crees que ser dueña de una parte de una empresa de restaurantes cambia de dónde vienes? Daniel se levantó. Mamá. Levanté la mano. No, déjala terminar. Margaret me miró. Pude notar que esperaba a la Clara de siempre,
la que sonreía apretado y cambiaba de tema. No cambia nada, dije. Parpadeó. ¿Qué es lo que cambió de dónde vengo? Fui mesera. Mi papá reparaba aires acondicionados comerciales. Mi mamá trabajó en el área de cobros de un consultorio dental durante 31 años. No éramos gente adinerada. Nada de eso cambió porque yo invertí en Larkspur. Margaret no dijo nada. Sonreí apenas un poco. Esa es la parte de la que estoy orgullosa. Daniel abrió la puerta principal. Mamá, ya vete. Ella lo miró fijo. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa. ¿Por ella? Daniel negó con la cabeza. Por ti. La cara de Margaret cambió. No mucho, solo lo necesario. Después tomó su bolsa y salió sin decir una palabra más. Daniel cerró la puerta. Por un momento ninguno de los dos habló. Después él volteó hacia mí como si algo ya se hubiera resuelto. Conocía esa mirada, y quizás 6 años atrás me habría bastado. Gracias, le dije. Frunció el ceño. Pero hiciste hoy lo que debiste haber estado haciendo desde hace 8 años. Se le cayeron los hombros. Clara, ¿qué más quieres que haga? Todavía no sé. Y lo decía en serio. 3 días después renté un departamento amueblado de una recámara por un mes. A Daniel no le gustó. A mí tampoco, la verdad. El colchón estaba demasiado suave. La cocina tenía exactamente un cuchillo que servía. Y la señora de arriba, al parecer, creía que pasar la aspiradora a las 6:30 de la mañana era una práctica espiritual. Pero necesitaba un lugar que no fuera nuestra casa ni tampoco un hotel. Necesitaba suficiente silencio para averiguar si extrañaba a Daniel o simplemente extrañaba mi rutina. El jueves por la tarde, Rosa llamó. Sus primeras palabras fueron: tenemos un problema. Yo estaba sentada en mi escritorio en Larkspur. ¿Qué tipo de problema? Margaret metió una queja. ¿Con quién? Con nosotros. Me enderecé. Rosa me explicó que Margaret se había puesto en contacto con la oficina administrativa de Larkspur y me había acusado de usar mi puesto en la empresa para vengarme de un cliente por un pleito personal. Por primera vez en toda la semana, no tuve una respuesta inmediata. ¿Puede causarnos problemas de verdad? Puede hacer ruido. Esa no fue mi pregunta. Rosa suspiró. La garantía personal era tuya. Tenías todo el derecho de retirarla. Y hacerte a un lado de la cuenta fue lo correcto. Sonó el timbre antes de que Daniel pudiera contestar. Volteó hacia el pasillo. Yo ya sabía quién era antes de que abriera la puerta. Margaret entró cargando su bolsa como si llegara a una junta de consejo. Se detuvo cuando me vio. Ah, qué bueno, estás aquí. Casi admiré la confianza. Daniel no. Mamá, este no es buen momento. Solo va a tomar un minuto. Me miró. Lo que pasó este fin de semana no era necesario. La verdad esperé pensando que iba a decir algo más. No hubo más. ¿Ese es tu inicio?, le pregunté. ¿Avergonzaste a Emily? No, Emily se casó. Tú convertiste un desacuerdo personal en un asunto de negocios. Le dijiste a la persona que manejaba la mitad de los arreglos de la boda que no fuera. Yo no sabía que tú andabas manejando nada. Y ahí estaba. No lo sabías porque nunca preguntaste. A Margaret se le tensó la mandíbula. ¿De verdad crees que ser dueña de una parte de una empresa de restaurantes cambia de dónde vienes? Daniel se levantó. Mamá. Levanté la mano. No, déjala terminar. Margaret me miró. Pude notar que esperaba a la Clara de siempre, la que sonreía apretado y cambiaba de tema. No cambia nada, dije. Parpadeó. ¿Qué es lo que cambió de dónde vengo? Fui mesera. Mi papá reparaba aires acondicionados comerciales. Mi mamá trabajó en el área de cobros de un consultorio dental durante 31 años. No éramos gente adinerada. Nada de eso cambió porque yo invertí en Larkspur. Margaret no dijo nada. Sonreí apenas un poco.
Esa es la parte de la que estoy orgullosa. Daniel abrió la puerta principal. Mamá, ya vete. Ella lo miró fijo. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa. ¿Por ella? Daniel negó con la cabeza. Por ti. La cara de Margaret cambió. No mucho, solo lo necesario. Después tomó su bolsa y salió sin decir una palabra más. Daniel cerró la puerta. Por un momento ninguno de los dos habló. Después él volteó hacia mí como si algo ya se hubiera resuelto. Conocía esa mirada, y quizás 6 años atrás me habría bastado. Gracias, le dije. Frunció el ceño. Pero hiciste hoy lo que debiste haber estado haciendo desde hace 8 años. Se le cayeron los hombros. Clara, ¿qué más quieres que haga? Todavía no sé. Y lo decía en serio. 3 días después renté un departamento amueblado de una recámara por un mes. A Daniel no le gustó. A mí tampoco, la verdad. El colchón estaba demasiado suave. La cocina tenía exactamente un cuchillo que servía. Y la señora de arriba, al parecer, creía que pasar la aspiradora a las 6:30 de la mañana era una práctica espiritual. Pero necesitaba un lugar que no fuera nuestra casa ni tampoco un hotel. Necesitaba suficiente silencio para averiguar si extrañaba a Daniel o simplemente extrañaba mi rutina. El jueves por la tarde, Rosa llamó. Sus primeras palabras fueron: tenemos un problema. Yo estaba sentada en mi escritorio en Larkspur. ¿Qué tipo de problema? Margaret metió una queja. ¿Con quién? Con nosotros. Me enderecé. Rosa me explicó que Margaret se había puesto en contacto con la oficina administrativa de Larkspur y me había acusado de usar mi puesto en la empresa para vengarme de un cliente por un pleito personal. Por primera vez en toda la semana, no tuve una respuesta inmediata. ¿Puede causarnos problemas de verdad? Puede hacer ruido. Esa no fue mi pregunta. Rosa suspiró. La garantía personal era tuya. Tenías todo el derecho de retirarla. Y hacerte a un lado de la cuenta fue lo correcto. Sonó el timbre antes de que Daniel pudiera contestar. Volteó hacia el pasillo. Yo ya sabía quién era antes de que abriera la puerta. Margaret entró cargando su bolsa como si llegara a una junta de consejo. Se detuvo cuando me vio. Ah, qué bueno, estás aquí. Casi admiré la confianza. Daniel no. Mamá, este no es buen momento. Solo va a tomar un minuto. Me miró. Lo que pasó este fin de semana no era necesario. La verdad esperé pensando que iba a decir algo más. No hubo más. ¿Ese es tu inicio?, le pregunté. ¿Avergonzaste a Emily? No, Emily se casó. Tú convertiste un desacuerdo personal en un asunto de negocios. Le dijiste a la persona que manejaba la mitad de los arreglos de la boda que no fuera. Yo no sabía que tú andabas manejando nada. Y ahí estaba. No lo sabías porque nunca preguntaste. A Margaret se le tensó la mandíbula. ¿De verdad crees que ser dueña de una parte de una empresa de restaurantes cambia de dónde vienes? Daniel se levantó. Mamá. Levanté la mano. No, déjala terminar. Margaret me miró. Pude notar que esperaba a la Clara de siempre, la que sonreía apretado y cambiaba de tema. No cambia nada, dije. Parpadeó. ¿Qué es lo que cambió de dónde vengo? Fui mesera. Mi papá reparaba aires acondicionados comerciales. Mi mamá trabajó en el área de cobros de un consultorio dental durante 31 años. No éramos gente adinerada. Nada de eso cambió porque yo invertí en Larkspur. Margaret no dijo nada. Sonreí apenas un poco. Esa es la parte de la que estoy orgullosa. Daniel abrió la puerta principal. Mamá, ya vete. Ella lo miró fijo. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa. ¿Por ella? Daniel negó con la cabeza. Por ti. La cara de Margaret cambió. No mucho, solo lo necesario. Después tomó su bolsa y salió sin decir una palabra más. Daniel cerró la puerta.
Por un momento ninguno de los dos habló. Después él volteó hacia mí como si algo ya se hubiera resuelto. Conocía esa mirada, y quizás 6 años atrás me habría bastado. Gracias, le dije. Frunció el ceño. Pero hiciste hoy lo que debiste haber estado haciendo desde hace 8 años. Se le cayeron los hombros. Clara, ¿qué más quieres que haga? Todavía no sé. Y lo decía en serio. 3 días después renté un departamento amueblado de una recámara por un mes. A Daniel no le gustó. A mí tampoco, la verdad. El colchón estaba demasiado suave. La cocina tenía exactamente un cuchillo que servía. Y la señora de arriba, al parecer, creía que pasar la aspiradora a las 6:30 de la mañana era una práctica espiritual. Pero necesitaba un lugar que no fuera nuestra casa ni tampoco un hotel. Necesitaba suficiente silencio para averiguar si extrañaba a Daniel o simplemente extrañaba mi rutina. El jueves por la tarde, Rosa llamó. Sus primeras palabras fueron: tenemos un problema. Yo estaba sentada en mi escritorio en Larkspur. ¿Qué tipo de problema? Margaret metió una queja. ¿Con quién? Con nosotros. Me enderecé. Rosa me explicó que Margaret se había puesto en contacto con la oficina administrativa de Larkspur y me había acusado de usar mi puesto en la empresa para vengarme de un cliente por un pleito personal. Por primera vez en toda la semana, no tuve una respuesta inmediata. ¿Puede causarnos problemas de verdad? Puede hacer ruido. Esa no fue mi pregunta. Rosa suspiró. La garantía personal era tuya. Tenías todo el derecho de retirarla. Y hacerte a un lado de la cuenta fue lo correcto. Pero el momento en que quité las concesiones opcionales sí podía levantar sospechas. Me recargué en la silla. Ahí estaba, la parte donde estar enojada y tener razón no necesariamente significaba que había manejado todo perfectamente. Para el viernes, los socios de Larkspur ya habían acordado hacer una revisión interna. Hasta que terminara, yo me iba a mantener alejada de cualquier decisión relacionada con Ashford Hall. Daniel se ofreció a llamar a mis socios. No, Clara, yo puedo explicarles exactamente qué pasó. Ya sé. Entonces déjame. Esta parte es mía. Esa noche, sola en mi departamento, reenvié cada correo que había mandado, cada autorización que había cambiado, y cada mensaje relacionado con la boda de Emily. Sin borrar nada. Sin dar explicaciones a medias. Si me había pasado de la raya profesionalmente, necesitaba saberlo. Margaret había pasado años juzgando de dónde venía. Yo no iba a defender dónde estaba parada ahora fingiendo que no podía cometer errores. Y por primera vez desde ese viernes en la mañana, no me preocupaba demostrar que Margaret estaba equivocada. Me preocupaba saber si yo había tenido toda la razón. La revisión tardó 9 días. 9 días no es mucho tiempo, a menos que estés esperando a que 3 personas con las que llevas años trabajando decidan si usaste tu puesto para arreglar cuentas familiares. Ahí 9 días se sienten como una era geológica. Yo seguí trabajando, solo que en nada relacionado con Ashford Hall. Nadie me trató diferente, lo cual de alguna forma lo hacía peor. Rosa seguía quejándose de las facturas. Nuestro director de operaciones me seguía acorralando por lo del tiempo extra en Riverbend. La gente me seguía copiando en correos que debían tener 2 líneas y de alguna forma terminaban con 12. La vida normal seguía su curso mientras un rincón de la mía estaba bajo la lupa. La 9ª mañana, los socios me llamaron a la sala de juntas. Rosa estaba ahí, pero no sonreía. Yo tampoco. Martín Cole, nuestro socio principal, tenía una carpeta abierta frente a él. Revisamos el contrato, las modificaciones, tus correos y el historial de autorizaciones. Asentí. La garantía personal era tuya, tenías derecho a retirarla. El personal extra y las mejoras eran discrecionales, y hacerte a un lado de la cuenta fue lo correcto en cuanto el conflicto se volvió personal. Solté el aire. Entonces Martín levantó un dedo. No he terminado. Claro que no había terminado. El momento en que lo hiciste estuvo pésimo. Lo sé. ¿En serio lo sabes? Sí. Se recargó en su silla. Tenías permitido hacer lo que hiciste,
Clara. Eso no significa que me encante que haya pasado justo un día antes del evento porque alguien te hizo enojar. A mí tampoco me encanta. Eso pareció sorprenderlo. Les dije que había estado pensando en el asunto. Después propuse algo que había escrito la noche anterior, que ningún socio o gerente de alto nivel debería garantizar personalmente un evento donde estuviera involucrada su familia directa. Y que cualquier descuento discrecional arriba de cierto monto debería requerir una segunda aprobación cuando hubiera parientes de por medio. Martín lo leyó. Rosa me miró. Has estado de lo más divertida esta semana. Gracias. Eso no era un cumplido. La revisión terminó sin ningún castigo. Ashford Hall volvió a estar bajo mi cargo el lunes siguiente. Debí haberme sentido vindicada. Lo que sentí, sobre todo, fue alivio. Y esas dos cosas no son lo mismo. 2 días después, Emily llegó a mi departamento cargando 2 cafés. Nada de flores, dije. Lo consideré. Buena decisión. Me entregó un vaso. Nos sentamos en mi mesita chiquita de la cocina. Se veía cansada, de esa forma en que se supone que las recién casadas no deberían verse hasta por lo menos el segundo año. Ryan y yo le vamos a pagar a Daniel. ¿Qué cosa? ¿Los 18.400? No tenías que contarme eso. Quería que lo supieras. Estuvo jugando con el cartoncito de su café. Nos va a tomar tiempo. Eso es entre tú y Daniel. Ya sé. Levantó la vista. También quería disculparme otra vez. Ya lo hiciste. No de la forma correcta. Esperé. Dijo, cuando mi mamá te dijo que no vinieras, yo me quedé ahí parada porque tenía miedo de que se echara para atrás con el dinero. Te hice pagar por mi miedo. Esa fue una mejor disculpa. Te agradezco que lo digas. Emily asintió. Después soltó una risita sin gracia. ¿Sabes qué es lo ridículo? Que llevo manejando a mi mamá desde los 12 años. Bienvenida al club. Ese es el problema. No debería existir ese club. Eso sí me sacó una sonrisa. Antes de irse, Emily se detuvo en la puerta. ¿Te puedo contar algo de mi mamá? Casi le dije que no. En vez de eso, esperé. Ella no creció como se comporta que creció. ¿Cómo qué? El abuelo Joe era mecánico. Yo sabía que el papá de Margaret había trabajado con carros. Siempre había supuesto que era dueño de una agencia o algo así, por cómo hablaba ella de su infancia. Trabajaba en un taller en Dayton, dijo Emily. Mi abuela surtía anaqueles en un Kroger. Después trabajó de cajera. Me quedé viéndola. Su abuela había trabajado en un supermercado durante años. Eso explicaba algo. No justificaba nada. Pero explicaba algo. Margaret había pasado décadas construyendo distancia entre ella misma y la vida de la que venía. Al parecer se había alejado tanto que ya podía voltear a ver hacia atrás y burlarse. Daniel, mientras tanto, estaba haciendo algo que yo no me esperaba. Empezó terapia, él solo. Me enteré porque me lo dijo una noche durante la cena, no porque quisiera que se lo reconociera. He ido 2 veces. ¿Cómo te va? Incómodo. Sonreí. Suena prometedor. Se rió. Después se puso serio. Sigo pensando que yo era neutral. No dije nada. No era neutral. No, pensaba que si mi mamá decía algo y yo no estaba de acuerdo, con eso ya bastaba, con eso ya no era parte del problema. Y ahora pienso que el silencio, casi siempre, terminaba ayudando a quien fuera el más pesado de los dos. Eso no sonaba al lenguaje de terapeuta. Eso sonaba a Daniel. Por eso mismo significó más para mí. También le dijo a Margaret que no podía venir a nuestra casa sin llamar antes. Nada de comentarios sobre mi trabajo. Nada de comentarios sobre mi familia. Nada de chistes que en realidad eran insultos con mejor mercadotecnia. Y lo más importante, ya no me pedía a mí que le explicara las reglas a ella. Después de unas semanas, acepté ir con él a terapia de pareja. Aún así, conservé el departamento.
Yo no estaba lista para regresar a casa nomás porque él se hubiera portado bien 3 martes seguidos. Después Margaret me invitó a comer. Casi le dije que no. Lo que me hizo cambiar de opinión fue la historia que me contó Emily de sus abuelos. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en Hyde Park. Margaret ya estaba sentada cuando llegué. En cuanto el mesero se retiró, cruzó las manos sobre la mesa. Te debo una disculpa. Esperé. No debía haberte dicho mesera. La miré. No es por eso que tienes que disculparte. Levantó las cejas. ¿Perdón? No hay nada de malo en ser mesera. ¿Sabes a qué me refería? Sí. Me recargué en la silla. Y ese es justo el problema. Se quedó quieta. No estabas describiendo mi antiguo trabajo. Me estabas diciendo lo que pensabas que valía yo. Estaba enojada. Igual que yo. Y yo nunca insulté cómo te ganabas la vida tú. Margaret miró hacia la ventana. Ya te pedí perdón. Por la palabra. No por lo que quise decir. Apretó la boca. Clara, tú y yo venimos de tipos de gente muy distintos. Casi sonreí. Ahí estaba otra vez. ¿Qué tipo de gente soy yo? Ya sabes a qué me refiero. No, dime. No quiso. Así que le dije, bajito, tu papá arreglaba carros. Su expresión cambió al instante. Deja a mi papá fuera de esto. Tu mamá trabajaba en un Kroger. Deja a mi mamá fuera de esto. No le estoy insultando, Margaret. Me miró. Sostuve su mirada. Si lo estás haciendo. Por primera vez, Margaret Bennet se quedó sin nada preparado. Seguí hablando, pero mantuve la voz baja. Tu mamá se pasaba el día parada atendiendo clientes. La mía se sentaba detrás de un escritorio de cobros lidiando con aseguradoras. Yo cargaba platos de cena. Tu papá reparaba motores. El mío arreglaba aires acondicionados. ¿Cuál de esas personas se supone que debía sentir vergüenza? Eso no fue lo que dije. Es lo que has estado diciendo durante 8 años. Bajó la vista hacia la mesa. No lo disfruté. Eso era importante. Yo no estaba ahí sentada pensando que por fin había encontrado el arma que le iba a doler. Sus papás no eran un arma. Sonaban a gente trabajadora. Después de un rato, Margaret dijo, mi mamá odiaba ese trabajo. Seguro que sí, algunos días. Llegaba a la casa agotada. Igual que yo. Otro silencio largo. Entonces dijo algo que no me esperaba. Siempre tuve miedo de que la gente se enterara. ¿De qué? De que no teníamos dinero. Su voz había cambiado. No dramáticamente. Solo lo suficiente para que sonara menos como la mamá de Daniel y más como una mujer mayor admitiendo algo que no le gustaba de sí misma. Me casé con una familia donde todos habían ido a la universidad. Pertenecían a clubes. Viajaban. Sabían qué tenedor usar. Casi me río. Margaret, todos saben qué tenedor usar. Se empieza por el de afuera. Me lanzó una mirada. Fue el primer momento casi normal que tuvimos en semanas. Después le dije, te pasaste la vida con miedo de que la gente te viera por encima del hombro. No contestó. Así que te aseguraste de ser tú la primera en mirar así a los demás. Sus ojos se apartaron de los míos. No conseguí una disculpa hermosa después de eso. No hubo lágrimas. Nada de abrazo. Margaret nomás dijo, supongo que te di bastantes razones para pensar mal de mí. No quiero pensar mal de ti. Eso la sorprendió. Solo que ya no voy a dejar que pienses mal de mí en voz alta. Terminamos de comer. Ella pagó su parte. Yo pagué la mía. Se sintió justo. Unas noches después, pasé por la casa. Daniel estaba haciendo espagueti. Mi llave todavía seguía en su tocador, donde él la había puesto semanas atrás. Me vio recogerla. No preguntó si iba a regresar a vivir ahí. Eso ayudó. La metí a mi bolsa.
Esa noche no me iba a mudar de vuelta. Tal vez ni esa semana. Pero por primera vez desde que la había dejado sobre la barra de la cocina, la llave se sentía como algo que yo elegía cargar, no como algo a lo que estaba obligada. Me regresé a la casa 3 semanas después. No hubo un reencuentro dramático. Daniel me ayudó a subir 2 maletas, se quejó de que una pesaba como si le hubiera metido ladrillos, y le dije que si alguna vez hubiera cargado sus propios suéteres de invierno, sabría exactamente cuánto pesaban esas cosas. Después pedimos comida china. Así de románticos éramos capaces de ser en ese momento. Regresar a casa no significaba que todo estuviera arreglado. Significaba que yo creía que quedaba suficiente por lo cual seguir trabajando. Todavía había días en que Daniel se quedaba callado durante un conflicto, y yo automáticamente pensaba que estaba regresando a su antigua versión. Había veces en que yo escuchaba críticas donde él no había querido decir nada, porque llevaba demasiado tiempo entrenada para esperarlas. La terapia ayudó, no porque la terapeuta nos diera algún secreto brillante del matrimonio. Sobre todo, nos hizo terminar frases que llevábamos años evitando. Daniel aprendió que mantener la paz y proteger un matrimonio no siempre eran lo mismo. Yo aprendí que poner un límite antes de estar furiosa funcionaba mejor que ponerlo después de llegar a mi límite. Margaret cambió más despacio, lo cual, sinceramente, me daba más confianza. Una mujer de 72 años que se reinventa por completo en 6 semanas o está mintiendo o está vendiendo algo. Empezó a llamar antes de visitarnos. Dejó de opinar sobre mi ropa. Una vez me preguntó por Larkspur y de verdad escuchó la respuesta. Después, un domingo por la noche, casi se le sale lo de siempre. Estábamos terminando de cenar cuando empezó a quejarse de una mesera joven que le había tocado en la comida. La pobre muchacha no sabía nada del menú. Si vas a esperar una propina del 20%, por lo menos aprende a, mamá. Daniel no levantó la voz. Margaret se detuvo. ¿Qué? No estoy, volteó a verlo, después a mí. Yo no dije nada. Esa fue la parte importante. No tuve que decir nada. Margaret respiró. Tienes razón. Después agarró su café, aunque en realidad la muchacha sí sabía poco del menú. Daniel suspiró. Yo me reí. El progreso no siempre llega con aureola. A veces viene quejándose desde la puerta. Para la primavera, la vida ya se había acomodado en algo que no era la vieja normalidad, pero tampoco era completamente nueva. Después, Larkspur organizó una cena de beneficencia en Ashford Hall para una organización regional de bancos de alimentos. Teníamos poco más de 200 invitados, una subasta silenciosa, y ese tipo de plano de asientos que hace que cualquier adulto razonable se cuestione si la civilización fue buena idea. Daniel fue, Margaret también. Emily y Diane también estuvieron ahí. Emily y Diane le habían estado mandando pagos mensuales a Daniel para cubrir el saldo de la boda. Daniel nunca se los pidió, pero Emily insistió. Ella y yo no nos volvimos hermanas de esas que usan suéteres a juego de la noche a la mañana. Fuimos algo mejor que eso. Fuimos honestas. Como a los 40 minutos de empezar el servicio de la cena, una de nuestras meseras se enfermó. Después otra se torció el tobillo cerca de la entrada de la cocina. Nada grave, solo lo típico del negocio. Encontré a Paul viendo fijamente el plano del salón. ¿Qué tan mal andamos? Nos faltan 2, del lado este. Me quité el saco. Paul me miró. Clara, se supone que tú estás aquí como anfitriona, no de mesera. Le lancé una mirada. Muy útil ese comentario. La mesa 32 sigue esperando sus platillos. Sí. Agarré un mandil. No cargaba una sección completa desde hacía tiempo, pero la memoria muscular es curiosa. Una charola se equilibra igual a los 26 años que a los 47. Las rodillas, por desgracia, no. Estaba levantando platos de ensalada cuando Daniel llegó a mi lado. Miró el mandil. Ascenso. Temporal. ¿Quieres ayuda? ¿Te sabes los números de las mesas? No. Entonces definitivamente no. Sonrió. Uno de los invitados que estaba cerca me reconoció. Clara. Volteé.
Era un señor que había conocido en una comida de negocios en Cincinnati. Miró a Daniel, después otra vez a mí. Pensé que eras una de las dueñas. Lo soy. Miró los platos en mis manos. Entonces, ¿por qué haces eso? Antes de que yo pudiera contestar, lo hizo Daniel, porque hace falta ayuda. Eso fue todo. 4 palabras. No dijo que yo era humilde. No explicó que había empezado de mesera. No convirtió mi trabajo en una lección inspiradora. Alguien necesitaba ayuda, yo sabía cómo ayudar. Fin de la historia. Le di un beso rápido en la mejilla. La mesa 32 necesita agua. Pensé que dijiste que no podía ayudar. Te ascendieron. A las aguas. No te me pases de lista. Como 1 hora después, iba cargando 2 platos hacia el lado este cuando vi a Margaret cerca del pasillo. Me había estado observando. Por un segundo me pregunté qué estaría pensando. Después señaló discretamente hacia el otro lado del salón. La mesa 12 lleva rato tratando de llamar a alguien. Me detuve. Margaret enseguida se vio incómoda. No quise decir, levanté una ceja. No te estoy dando órdenes. La dejé sufrir un segundo más. Bien salvado. Casi sonrió. Eso creí. Entregué los platos y le conseguí a alguien a la mesa 12. Esa fue nuestra gran reconciliación. Sin abrazo, sin discurso sobre lo equivocada que había estado. Y así lo preferí. Algunas relaciones no necesitan volverse cercanas para volverse decentes. Margaret y yo probablemente nunca íbamos a ir de compras juntas ni a hablarnos solo por platicar. Pero ella había dejado de tratar mi presencia en su familia como algo que necesitaba justificación. Y yo había dejado de necesitar su aprobación. Esos eran 2 logros muy distintos. Más tarde esa noche, después de que se fueron los últimos invitados, me quedé cerca de la estación de servicio ayudando a apilar platos. Una mesera joven llamada Kale dio la vuelta a la esquina cargando más de lo que debía. Un plato empezó a resbalarse. Alcancé a detenerlo del borde antes de que se cayera. ¡Uy! Kale estabilizó la charola. Gracias, jefa. Cuando quieras. Se apuró hacia la cocina. La vi alejarse y me acordé de las palabras de Margaret aquel viernes por la mañana. Conoce tu lugar, mesera. Durante años pensé que mi trabajo era demostrar que yo pertenecía a la mesa de Daniel, a su familia, a esos salones llenos de gente con posgrados, membresías de club de campo y apellidos que nunca habían tenido que explicar. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, me vestía como se debía, me mantenía suficientemente tranquila, con el tiempo ya nadie podría cuestionar si yo merecía estar ahí. Qué manera tan cansada de vivir. Yo había sido mesera, mesera de verdad. No es que en secreto fuera otra cosa todo ese tiempo. Le había rellenado el café a gente que jamás levantaba la vista del periódico. Había trabajado turnos dobles con los pies adoloridos. Había limpiado catsup de las mesas después del cierre y contado billetes arrugados a medianoche. Ese trabajo me pagó la renta. Me ayudó a cuidar a mi mamá. Me enseñó a leer un salón, a calmar a un cliente enojado, a capacitar a un empleado, a controlar costos, y a notar cuando alguien necesitaba ayuda antes de que la pidiera. Con el tiempo, esas habilidades me ayudaron a manejar restaurantes, después a invertir en ellos, después a ser dueña de parte de la empresa que los operaba. Pero volverme dueña no fue lo que hizo respetable a la mesera que yo había sido. Ya era respetable desde antes. Esa era la parte que Margaret nunca entendió. Y si soy honesta, tal vez yo tampoco la había entendido del todo. Durante mucho tiempo pensé que la dignidad venía de subir lo suficientemente alto como para que nadie pudiera mirarte por encima del hombro. No es así. Siempre va a haber alguien que encuentre una escalera. La dignidad está en saber que no tienes que subirte solo porque alguien la trajo. Daniel me estaba esperando cerca de la puerta principal cuando terminé. ¿Lista? Casi. Sostuvo mi saco mientras me lo ponía. Después salimos juntos, no porque todo entre nosotros se hubiera borrado. No se había borrado. Simplemente ya sabíamos que estábamos cargando.
Y por fin estábamos cargando cada quien su propia parte. Margaret una vez me dijo que conociera mi lugar. Resulta que sí lo conocía. La equivocada fue ella. Si alguna vez alguien ha confundido tu trabajo, tu origen o de dónde vienes con lo que vales, entonces probablemente entiendes por qué me tomó tanto tiempo aprender la diferencia. A veces el lugar más importante que uno se gana no está en la mesa de alguien más. Está en el lugar donde ya no necesitas su permiso para sentarte.